vamos a ver la deficiencia de la proteína C y o de la proteína S. Entonces, como ya vimos en el video anterior, esto promueve un estado de hipercoagulabilidad, porque recordemos que la proteína C y la proteína S lo que hacen es que destruyen a los factores de coagulación, el factor 5 y el factor 8 de la coagulación. Entonces, si tenemos proteínas C y S, lo que hacemos es destrucción de estos factores de la coagulación, entonces tenemos inactivación de la coagulación. Si tenemos deficiencia de estas proteínas, entonces no estamos inactivando o no estamos destruyendo a estos factores de la coagulación. Entonces vamos a tener un aumento de los factores de la coagulación. Por eso vamos a estar en un estado de hipercoagulabilidad. Ahora ya vimos cómo se presenta esto, lo vimos en el video anterior. Se presenta con trombosis de las venas profundas, y ya vimos que generalmente va a ser de las venas de las piernas, las venas profundas de las piernas, en donde una complicación de esto sería que el paciente hiciera una tromboembolia pulmonar. Entonces vamos a ponerlo complicación, es tromboembolia pulmonar. Esto de todos modos ya lo vimos en otro video, pero aquí está la pierna del paciente y aquí tiene un trombo en la vena. Recordemos que finalmente todas las venas drenan al corazón a través de la vena cava inferior. Entonces aquí está la vena cava inferior drenando al corazón y aquí tenemos las venas que finalmente drenan a la cava inferior. Si este trombo se desprende, pues va a seguirse a lo largo de la vena. Entonces vamos a terminar finalmente en la vena cava inferior y de la vena cava inferior pasamos a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasamos al ventrículo derecho y del ventrículo derecho tenemos la arteria pulmonar que se divide. Y ese trombo se puede atorar ya sea aquí, en la arteria pulmonar, o más distal, pero finalmente se va a atorar, no llega a pasar los capilares pulmonares. Entonces, esta es la tromboembolia pulmonar, que un trombo en las piernas termina en la arteria pulmonar. Esta es una complicación. Otra complicación. Ya vimos en el video anterior que otro sitio común en donde se hace la trombosis es en las venas hepáticas, venas suprahepáticas. Entonces, si tenemos trombosis en las venas suprahepáticas, desarrollamos el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, recordemos, aquí tenemos el hígado y aquí tenemos las venas, y principalmente salen 3 venas del hígado. Salen 3 venas, una de la izquierda, otra de la derecha y otra del medio. Y estas venas, si se trombosan, entonces si trombosamos las venas, la sangre no va a poder salir del hígado. Entonces no vamos a drenar la sangre finalmente a la vena cava inferior. Recordemos que toda la sangre termina en la vena cava inferior. Entonces, si tenemos trombosis de las venas suprahepáticas, no vamos a drenar la sangre del hígado hacia la vena cava inferior. Entonces el hígado se empieza a congestionar y esto es síndrome de Budd-Chiari. Y la otra es que tenemos trombosis de las venas en el sistema nervioso central, o sea, en las venas del cerebro. Entonces, bueno, esta es la presentación. Ahora vamos a ver algo clásico para el paciente que viene con deficiencia de proteína C y proteína S. Esto es, recordemos que cuando a los pacientes les damos warfarina lo que hace es inactiva o impide la activación de la vitamina K. Y recordemos que necesitamos vitamina K tanto para activar a los factores de la coagulación, el 2, 7, 9, 10, para activar estos factores de la coagulación, y para activar a las proteínas C y S, a la proteína C y a la proteína S. Necesitamos vitamina K para activarlas. Ahora, la vida media de las proteínas C y S es menor. Estas tienen vida media más corta que la vida media de los factores de la coagulación. O bueno, no que todos, pero tiene vida media menor que la vida media de los factores de la coagulación. Y cuando damos warfarina, lo que estamos haciendo es impidiendo la activación de la vitamina K. No es que destruyamos la vitamina K que ya tenemos activa, no. Tenemos vitamina K activa, pero lo que pasa es que ya no podemos convertir más vitamina a su forma activa. Entonces ya no vamos a tener vitamina activa. Si no tenemos vitamina activa, pues van a empezar a disminuir todos estos factores de la coagulación y la proteína C y la proteína S. Entonces ya no vamos a poder formar más ni de las proteínas C y S ni de estos factores de la coagulación. Pero quien
¿quién tiene vida media más corta? La proteína C y la proteína S. Entonces, estas se acaban primero, antes de que se acaben los factores de la coagulación, porque tienen vida media más corta. Y como tienen vida media más corta, va a haber una ventana, va a haber un periodo de tiempo en donde tengamos ausencia de proteínas C y S, o muy poquita proteínas C y S, y los factores de la coagulación que todavía no están disminuyendo. Entonces, factores de la coagulación, digamos, normales, porque todavía no han disminuido, porque los primeros que se destruyen, los que tienen vida media más corta, es la proteína C y la proteína S. Entonces vamos a tener una ventana en donde ya casi no tenemos proteína C ni proteína S, pero sí tenemos factores de la coagulación. Entonces aquí tenemos más relación de factores de coagulación a proteína C y S. Entonces recordemos que cuando damos warfarina, esto sucede en cualquier paciente, al inicio de cuando damos warfarina, que es cuando ya se empiezan a morir o cuando se empiezan a destruir la proteína C y la proteína S, pero todavía no los factores de la coagulación, estamos en un estado de hipercoagulabilidad. Porque tenemos deficiencia de proteína C y S en un momento y todavía no empiezan a disminuir los factores de la coagulación. Esto sucede en cualquier paciente, bueno, puede suceder en cualquier paciente, pero es raro. Ahora, en este paciente que viene con una deficiencia de proteína C y S, si ya de por sí tenemos este problema con la warfarina, si ahora, a pesar de esto, tiene deficiencia de proteína C y S, pues en el momento en el que le damos la warfarina, si ya de por sí tiene una disminución de la proteína C y S, al darle warfarina va a disminuir muchísimo más la cantidad de proteína C y de proteína S. Entonces va a estar en un estado de hipercoagulabilidad, un estado masivo de hipercoagulabilidad por la deficiencia de la proteína C y S cuando le dimos warfarina. Entonces es un paciente que ya viene con deficiencia de proteína C y S, puede ser que haya tenido recurrencia de la trombosis de las venas profundas, y si por alguna razón le damos warfarina, que es un anticoagulante, ya vimos que aunque es un anticoagulante, que también lo vimos en otro video, aunque es un anticoagulante, hay una ventana en donde tenemos disminución de las proteínas C y S y todavía no disminuyen los factores de la coagulación. Esto sucede en cualquier paciente, pero es mucho más grave en este paciente porque ya de por sí este paciente tiene deficiencia de proteína C y de proteína S. Entonces va a disminuir muchísimo más la cantidad de proteína C y de proteína S cuando le demos la warfarina. Entonces va a estar en un estado de hipercoagulabilidad y puede presentarse así, con trombosis de las venas profundas de las piernas y terminar en una tromboembolia pulmonar. Entonces hay que tener cuidado si le estamos dando warfarina a un paciente y viene con deficiencia de proteína C y S. Cuando vamos a sospechar que el paciente tiene deficiencia de proteína C y de proteína S, pues va a ser después de que le dimos la warfarina, y nos encontramos con una complicación de la warfarina, que es la necrosis de la piel. Recordemos, ese es uno de los factores adversos de la warfarina, que es que se empiezan a trombosar los vasos de la piel y se ve así como un moretón, pero pues no es un moretón, es una mancha morada, que es por la trombosis, es por la isquemia de la piel. Entonces así se va a presentar el paciente, aparte de las múltiples trombosis que va a tener per se por la deficiencia de proteínas C y S y por la warfarina, aparte va a tener la complicación de la warfarina, que es la necrosis de la piel, y aparte pues va a tener sangrado, Entonces, paciente que viene con deficiencia de proteína C y S es mucho más probable que entre en un estado de hipercoagulabilidad cuando le demos la warfarina. Y ya vimos que todos los pacientes pueden entrar en un estado de hipercoagulabilidad al inicio cuando les damos warfarina, ya vimos por qué, pero pues es raro, no a todos les pasa, o sea, es un riesgo, pero no a todos les pasa, es raro. Y pues para prevenir esto, aparte se les da la heparina al inicio de que damos la warfarina. Para prevenir, se da la heparina. Pero si es un paciente que viene con deficiencia de proteína C y S, pues tiene aumentado muchísimo más el riesgo de tener la necrosis de la piel o hacer hipercoagulabilidad, o bueno, digamos, aumentar su estado de hipercoagulabilidad por el simple hecho de que va a estar tomando warfarina. Ya vimos por qué, porque hay una ventana en donde tenemos disminución de la proteína C y S y todavía no disminuyen los factores de la coagulación. Entonces, deficiencia de proteína C y S, ya vimos cómo se presenta, que pues es la presentación clásica de cualquier paciente que viene con un estado de hipercoagulabilidad, trombosis en las venas profundas, clásicamente en las piernas, pero puede ser en las venas suprahepáticas o en el sistema nervioso central. Y lo más importante es que estos pacientes tienen aumentado el riesgo de hacer un estado mayor de hipercoagulabilidad cuando les damos warfarina o tener la complicación más temida de la warfarina, que es la necrosis de la piel. Nos vemos en el siguiente video.